Hola, seguimos en el tema 6, gravitación, y vamos con el apartado 6.8 dedicado a las leyes de Kepler. En este primer vídeo os voy a contar un poquito la teoría y luego en un vídeo siguiente os grabaré varios ejemplos resueltos. Bueno, en el apartado anterior, dedicado al movimiento orbital, para simplificar los cálculos, hemos supuesto que un cuerpo gira alrededor de otro con una órbita circular perfecta. En realidad, esto no siempre es así, como puso de manifiesto Johannes Kepler a principios del siglo XVII, al estudiar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Utilizando los numerosos datos del astrónomo danés Tycho Brahe, Kepler determinó las órbitas de los planetas. Para ello formuló tres leyes empíricas que describían con exactitud los movimientos de los planetas alrededor del Sol. Cuando decimos leyes empíricas queremos decir que no son leyes que vienen de la teoría, sino que son leyes que vienen de una descripción detallada de lo que ocurre al observar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Kepler en realidad no explicó por qué se mueven los planetas. De eso se encargaría Newton años más tarde, mediante la ley de gravitación universal. De hecho, las leyes de Kepler pueden deducirse a partir de la ley de gravitación universal y de las leyes de Newton. Las leyes de Kepler simplemente describen cómo es el movimiento de los planetas, es decir, no explican por qué se mueven los planetas, sino cómo se mueven. Bueno, voy a presentaros ahora rápidamente las tres leyes de Kepler y luego os hablaré un poquito más en detalle de cada una. La primera ley de Kepler dice que los planetas describen órbitas elípticas planas con el Sol situado en uno de los focos de la elipse. Ahora después veremos qué significa esto. La segunda ley dice que el radiovector que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto tiene mucho que ver con la velocidad de movimiento de los planetas alrededor del Sol. Si suponemos que la órbita es una circunferencia, la velocidad siempre será la misma, pero si la órbita es elíptica, la velocidad varía. Y la segunda ley de Kepler nos va a dar un dato muy importante sobre esto. La tercera ley de Kepler dice que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son proporcionales al cubo de la distancia media que los separa del Sol. Bueno, esta frase, que es un poco larga y enrevesada, se resume en la formulita sencilla que tenéis ahí. T cuadrado es igual a K por R cubo. Es decir, para cada planeta se cumple que el periodo al cuadrado, T al cuadrado, es igual a una constante, K, por R al cubo, donde R es la distancia media que separa al planeta del Sol. Esa ley que tenéis ahí se cumple, es la misma para todos los planetas. Pues bien, una vez presentadas las tres leyes, vamos a hablar un poquito con más detalle de cada una. La primera ley de Kepler dice que los planetas describen órbitas elípticas planas con el Sol situado en uno de los focos de la elipse, más o menos lo que representa ahí la figura que tenéis. Tenéis el planeta describiendo una elipse alrededor del Sol y el Sol se encuentra en uno de los focos, ¿vale? Kepler seguía a Copérnico y defendía el modelo heliocéntrico en el que los planetas giran alrededor del Sol. Sin embargo, Kepler se dio cuenta de que el movimiento de los planetas alrededor del Sol se ajusta mejor a los datos si las órbitas son elipses en lugar de circunferencias. La elipse, bueno, es una figura que deberíais conocer del instituto. Tiene la forma así de una circunferencia pero achatada, con un eje mayor y un eje menor. La distancia A, que veis ahí, que es la mitad del eje mayor, se llama semieje mayor y es un dato bastante importante. Y tenemos también la distancia, lo que sería la mitad del eje menor, que sería el semieje menor, B, que tenéis ahí. Luego tenéis también los dos focos dibujados en la elipse. Fijaros cómo lo que dice la ley de Kepler es que el Sol se sitúa en uno de esos focos. Y la distancia desde el centro de la elipse hasta el foco es un parámetro también muy importante. Es igual al producto de E por A, donde E es el parámetro que se conoce como excentricidad. Y es un número, como tenéis abajo, que varía entre 0 y 1. Esto es muy importante porque fijaos que si E se aproxima a 0, los focos se van acercando al centro y la elipse cada vez se parece más a una circunferencia. De hecho, si E vale 0, nuestra elipse se convierte en una circunferencia. Cuanto mayor sea E, más alargada, más excéntrica es esa elipse. Os he apuntado aquí a la izquierda unos cuantos datos que son muy interesantes para estudiar, ¿vale?
Por ejemplo, para que veáis, la excentricidad de la Tierra es de 0,017, es decir, prácticamente cero, lo que nos está informando que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es prácticamente o muy parecida, aunque sea una elipse, es muy parecida a una circunferencia. Lo mismo ocurre con otros planetas, por ejemplo, Venus es todavía menos excéntrica, la órbita de Venus es de 0, la excentricidad de Venus es de 0,006, prácticamente cero o casi cero. Mercurio, por ejemplo, sí que tiene una excentricidad algo mayor, 0,206. Aún así, como veis, todas las excentricidades de los planetas son bajas, de manera que sus órbitas, aunque sean elípticas, se parecen o se aproximan bastante a una circunferencia. No ocurre lo mismo con los cometas. Los cometas, ahí tenéis, os he puesto por ejemplo la excentricidad del cometa Halley, que en uno de los ejemplos que veremos en el vídeo siguiente vamos a calcularla, es de 0,967, es decir, se aproxima a 1. De tal manera que la órbita del cometa, de este cometa y de todos los cometas en concreto, suele ser muy, muy excéntrica, es decir, muy alargada, y por eso tienen un periodo muy grande. Los cometas pasan cerca del Sol durante un periodo muy corto y luego se alejan y están mucho tiempo sin volver a venir. El periodo, por ejemplo, del cometa Halley es de aproximadamente unos 75 años. Pasa cerca del Sol y luego describe una órbita elíptica muy excéntrica y hasta al cabo de 75 años no vuelve a acercarse al Sol. Bueno, un dato interesante para que comparemos excentricidades de planetas que son pequeñas, por lo tanto casi podemos aproximarlo a circunferencias, con excentricidades de cometas que tienen órbitas muy elípticas con una excentricidad muy grande. Vamos a por la segunda ley de Kepler, que dice que el radiovector que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Prácticamente esa segunda ley de Kepler se resume con el dibujo que tenéis allá a la izquierda. Eso tiene que ver con lo siguiente. Cuando estudiamos el movimiento orbital en el apartado anterior, que suponíamos que las órbitas eran circunferencias, ¿vale? La velocidad del cuerpo alrededor de un cuerpo alrededor de otro era constante, era la velocidad orbital que ya vimos cómo calcular, ¿vale? En nuestro caso, la velocidad no va a ser constante. Cuando el cuerpo describe una elipse, la velocidad a lo largo de esa elipse no es siempre la misma, va variando. Lo que nos dice la segunda ley de Kepler es que ese radiovector, el radiovector sería la línea que une el Sol con el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. En la figura que os he pintado, cuando el planeta se encuentra muy lejos del Sol, se mueve con velocidad más pequeña. Cuando se encuentra más cerca del Sol, se mueve con velocidad más grande. De manera que cuando hagamos ese producto de la distancia por la velocidad, ese área que tenemos ahí será igual en ambos casos. Para un mismo tiempo, esas dos áreas que tenéis pintada en color serían iguales. Podemos demostrar esta segunda ley de Kepler de forma más o menos sencilla, ¿vale? Os he dibujado ahí un planeta en color azulito, el Sol, y R, que es la distancia que separa al Sol del planeta, ese radiovector que hemos hablado. Si el planeta se mueve con una velocidad v, al cabo de un tiempo diferencial de t habrá recorrido un espacio que será espacio igual a velocidad por tiempo, v por diferencial de t. De tal manera que se nos queda ahí una figura que podemos aproximar a un triángulo. Y ese área que he sombreado ahí, diferencial de a, será igual al área de un triángulo, un medio de la base por la altura, que sería un medio de la base que es r por la altura que es v por diferencial de t. ¿Vale? Ese r por v diferencial de t es un producto vectorial, por lo tanto nos quedamos con el módulo de ese vector, por eso va entre barritas. Pues bien, si ahora multiplicamos arriba y abajo por m, en la expresión anterior, la m de abajo podemos ponerla fuera, 1 partido 2m, y la m de arriba vamos a introducirla multiplicando a la masa, a la velocidad, ¿vale? De manera que lo que se nos queda dentro de esas barritas no es ni más ni menos que r por m por v. M por v es la cantidad de movimiento, momento lineal, y r por la cantidad de movimiento no es ni más ni menos que el momento angular. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es, entre barras, es el momento angular. Es decir, lo que tenemos ahí es el módulo del momento angular. Ahí lo tenéis. Si pasamos diferencial de t al otro lado dividiendo, tenemos diferencial de a partido diferencial de t es igual a 1 partido 2m por el módulo del momento angular. Fijaos ahora lo que vamos a hacer.
Sabemos que el momento de una fuerza, el momento de la fuerza gravitatoria o el momento de cualquier otra fuerza es la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Como la fuerza gravitatoria es una fuerza central, el momento de la fuerza gravitatoria será cero. Esto ya lo vimos en el tema 5 dedicado a dinámica de la rotación. Lo que significa que el momento angular será constante, no varía, no cambia. Eso significa que la expresión que tenemos diferencial de A partido diferencial de T igual a 1 partido 2m por L, la parte derecha, 1 partido 2m por L, es un número constante, es una magnitud constante, no cambia, no varía. Por lo tanto, diferencial de A con partido diferencial de T es constante, es decir, el área con respecto al tiempo, la variación del área con respecto al tiempo no varía, es constante. Por lo tanto, eso es ni más ni menos que la segunda ley de Kepler que tenemos arriba formulada. Vamos ahora por la tercera ley de Kepler, que hemos visto que tenía un enunciado un poco engorroso, pero que se resumía en esa sencilla expresión t cuadrado es igual a k por r al cubo. Vamos a demostrarla de la manera más sencilla, que es para una órbita circular, y en esa órbita podemos igualar la fuerza gravitatoria con la fuerza centrípeta, como vimos también en el apartado anterior, en el 6.7. La fuerza gravitatoria es g por la masa del Sol, por la masa del planeta, partido por la distancia que lo separa al cuadrado, y la fuerza centrípeta sería la masa del planeta, que es el objeto que gira alrededor del otro, por la velocidad al cuadrado partido por r. Ahí podemos simplificar, como hemos hecho ya varias veces en problemas anteriores. Las masas del planeta se van, los radios se simplifican y tenemos que v cuadrado es igual a g por la masa del Sol partido por r. Si tenemos en cuenta también que v es igual a 2πr partido por el periodo, recordad que esta expresión viene de velocidad igual a espacio partido por tiempo. En una vuelta el planeta va a dar una circunferencia completa, es decir, 2πr, la longitud de la circunferencia, 2πr, y el tiempo que tarda en dar una vuelta es el periodo. De manera que v es igual a 2πr partido por t. Si sustituimos esta expresión de v, 2πr partido por t, en la anterior, donde está elevado al cuadrado, y elevamos al cuadrado, tendríamos 4 pi cuadrado r cuadrado partido t cuadrado es igual a g por la masa del Sol partido por r. Ahí vamos a despejar el periodo, el radio sube arriba multiplicando y tenemos r cubo, la masa del Sol y g pasan dividiendo al otro lado y tenemos que t cuadrado es igual a 4 pi r cuadrado por r al cubo partido por g por la masa del Sol. Fijaos que eso no es ni más ni menos que la tercera ley de Kepler. T cuadrado es igual a k, una constante, que multiplica a r cubo, donde la constante es ese 4 pi cuadrado partido por g por la masa del Sol. ¿Vale? Pues esa expresión se cumple para todos los planetas orbitando alrededor del Sol. Bien, pues para terminar os dejo aquí con el enunciado de las 3 leyes de Kepler y como os decía antes, en el siguiente vídeo voy a resolver 3 ejemplos sencillos donde vamos a aplicar estas leyes para hacer cálculos muy interesantes. Pues nada, esto es todo. Un saludo y hasta pronto.